Gusto en saludarles, amados hermanos y amigos. Un placer estar en esta oportunidad. Soy su hermano en Cristo, César Muñoz, pastor y maestro de enseñanzas bíblicas. Hoy vamos a tratar un tema muy importantísimo, que es las 7 últimas palabras. No te olvides, por favor, de darle like, que es importante, y suscríbete. Y dale la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que vamos a estar subiendo. Y quieres hacer un comentario, con confianza puedes hacerlo y compártelo a quien lo necesite. Hay un pariente, un amigo, un vecino. Haz la labor evangelística porque Dios nos ha mandado a eso. Muy bien, entramos en materia. Hoy vamos a leer un versículo inicial que está en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Y dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Muy bien, ¿qué versículo más importante? Hoy quiero tomar este mensaje de las 7 palabras precisamente para que podamos comprender en el tema que tenemos general de escatología, lo que es el plan profético o la profecía dada en el antiguo tiempo acerca de lo que es la muerte del Mesías. Bien, Dios, la Biblia dice en el 3:16 de Primera de Timoteo, que Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu. Ahí vemos la triunidad de Dios. Dios fue manifestado en carne. De tal manera, ¿en qué carne? En la carne del Hijo de Dios, del Mesías, de Jesús. Está hablando de Jesús. De tal manera que podemos comprender y entender lo que el misterio de la piedad dice en ese pasaje del 3:16 de 1 Timoteo. Bien, partimos de que Jesús vivió su vida terrena, predicó la palabra del Padre, pero llegó el momento en que iba a morir. Él dio su vida. Dice la Biblia que nadie le quitó la vida, Él la puso. Él de su propia voluntad puso su vida en rescate por la humanidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todos los hombres, Dios desea que todos los hombres sean salvos, dice el 2:4 de 1 Timoteo, que esa es la voluntad de Dios, que todos los hombres sean salvos. Si usted que me está escuchando piensa quizás que no es salvo, Dios quiere que usted sea salvo. Todas las personas del mundo son creación de Dios, criaturas de Dios, y Dios les ama. Su gran amor lo demostró precisamente muriendo por toda la raza humana, para que todas las personas que le reciban a Jesús en su corazón como su Salvador personal puedan tener esa esperanza de la vida eterna que Él ha prometido a cada uno de todos los seres humanos, que le reconozcan a Él como Señor de su vida. Muy bien, pero llegamos al momento en que Él va al madero de la cruz y va a ser allí muerto. Va a morir allí por usted y por mí. Pero veamos las 7 palabras que Él dijo, las últimas palabras que dijo estando en el madero de la cruz. Número 1, la palabra de intercesión. Vamos al libro de, precisamente, Lucas, capítulo 23 y versículo 34. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Número 1 dije, la palabra de intercesión. Aquí Jesús estaba intercediendo. Él es nuestro intercesor. Habrán muchos que intercedemos.
Y hay muchos que creen que los santos interceden y realmente los santos que interceden son los que estamos con vida. Todas las personas que conocemos a Dios podemos interceder por otras personas. Aquí nos enseña Jesús a interceder por alguien. Y en este caso dice Jesús, Padre, dirigiéndose al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿A quién se dirigía él? A las personas que estaban repartiendo sus vestidos, como aquellos que también le traspasaron, como aquellos que también le horadaron sus manos y sus pies en la cruz, como aquellos enemigos, personas que no lo querían, que lo aborrecían a él. No consideraron que era el Hijo de Dios, aunque se los demostró con señales, prodigios y su gran amor, repartiendo hasta comida a 5,000, a 4,000 personas, sanando, resucitando muertos, levantando a personas que ya habían muerto. Pero aquí en la Escritura, Jesús está perdonando a todas las personas, aún a los enemigos. Y es lo que Dios quiere enseñarle a usted. No, la gente ama a veces a los que les aman, a los que los tratan bien o les dan algún favor, algún regalo, o le dan un trabajo, algún beneficio. Pero alguno puede amar a su enemigo. Qué difícil es eso. Y quizás usted me podrá decir, no, yo no podré amarlo. Mire, mató a un ser querido mío, o me robó, me asaltó, o quizás violó a una de mis hijas. ¿Cómo puedo perdonar a ese? Si la Escritura dice que podemos hacerlo, porque no en nuestras fuerzas podemos perdonar a un enemigo, sino en las fuerzas de Dios. Cuando amamos a Dios, Dios nos enseña el misterio precisamente del amar verdaderamente, un amor ágape, desinteresado, no por interés. No debemos seguir a Dios por interés, sino debemos seguirlo por amor, porque Él merece nuestro amor, porque es nuestro Dios, nuestro Salvador. Nos ha salvado del pecado y de la muerte eterna. Yo quiero que entienda este misterio, pero en el capítulo 6, versos 12 y 13 del libro de Mateo nos habla del Padre Nuestro. Y dice allí en el verso 12, y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Podemos perdonar a los que nos ofenden? Sí, porque dice la Biblia en el verso 13 que si no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco Dios nos perdonará a nosotros. Así que debe de haber un entendimiento correcto del perdón. Perdonamos porque Dios primeramente nos ha perdonado. ¿Por qué no perdonar a un ser humano? Si Dios nos ha perdonado todos los malos que somos y ahora nos ha hecho hijos de Dios porque hemos recibido su palabra, su nombre, hemos reconocido su señorío, ahora estamos sentados en lugares celestiales. Ahora nuestra ciudadanía, dice el 3:20 de Filipenses, está en los cielos donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahora, ¿podemos perdonar? Sí, hasta nuestros enemigos. Todo el libro, en el Sermón de la Montaña, en el capítulo 5, versos 44 al 48 del libro de Mateo, nos habla acerca de perdonar aún a nuestros enemigos. ¿Oísteis que fue dicho, amad a vuestros amigos y aborreced a vuestros enemigos? Mas yo os digo, dice Jesús, el nuevo parámetro del pensamiento divino para todos los gentiles y toda la gente del mundo. Amad a vuestros enemigos, porque si solamente amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿Acaso no hacen así también los publicanos y los pecadores? Mas vosotros sed perfectos como vuestro Padre que esté en los cielos es perfecto, dice el verso 48. Aprende a perdonar, que es lo que Dios desea para tu vida. Número 2, vamos a la palabra de seguridad. La palabra de seguridad. Y ahora vamos precisamente al libro de Lucas una vez más, un poquito más adelante, al verso 43. Y vean lo que dice el verso 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es una palabra de seguridad. ¿Por qué? Vean lo que sucedió. Habían 2 ladrones al lado de Jesús cuando Él murió en el madero de la cruz. Uno de ellos enojado, dice, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Y el otro le responde, deja de estar hablando eso, no digas eso. Mira, nosotros somos ladrones y merecemos estar aquí colgados, pero qué mal hizo.
y se vuelve a Jesús, al rostro de Jesús, y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Primeramente le reconoce como Señor, Señor. No se dirige como cualquier persona. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Había oído las palabras de Jesús aún en la cárcel este hombre cuando estaba allí. Sabía quién era Él y lo había reconocido ya en su corazón como Señor. Cuando va a la cruz y está allí colgado también como Jesús, a un lado le reconoce su señorío a Él, le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le responde: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso es símbolo, o es, si usted quiere pensar en un lugar, aunque es un lugar de tipo espiritual, en el mundo espiritual, el paraíso es real. El paraíso es un lugar de descanso. Allí le prometió Jesús ir, a un lugar de descanso. Es decir, cuando tú te mueras, quiso decirle Jesús al ladrón arrepentido: cuando tú te mueras vas a ir a un lugar de reposo, porque me has reconocido como Señor. Y eso es lo importante para ti que me estás escuchando y viendo. Debes reconocer a Jesús como Señor de tu vida para que puedas ser salvo. El 1:12 del libro de San Juan dice que a los que le recibieron les dio poder, potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú serás hijo de Dios solamente reconociendo su señorío. No puedes ser hijo de Dios solamente creyendo que Dios existe. Tienes que reconocerlo en tu corazón a Jesús, el Mesías, como tu Salvador de tu vida. Entonces es la palabra de seguridad que debes de tener tú. Seguridad en la salvación que Él te prodiga. La salvación que Dios te ha regalado a ti. Por eso leímos al principio el 5:8 del libro de Romanos: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Jesús murió por ti y por mí, para ser salvos precisamente. Número 3. Vamos a la tercera palabra que es importante. La palabra de provisión. Vamos a leer un pasaje en el libro de San Juan, capítulo 19 y versículos 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he allí tu hijo. Después dijo al discípulo: he allí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esta es la palabra de provisión. Jesús quiso, antes de morir, aún sufriendo lo que estaba sufriendo allí, clavado en la cruz, desangrándose, con una corona de espinos allí, taladrando allí su cabeza, desangrándose allí, todas sus venas pequeñísimas allí, por los azotes que le habían propinado antes, que prácticamente estaba llagado su espalda. Y de esa manera, sufriente aún, pudo expresar estas palabras todavía, que son una provisión para la familia. Quiso proveer para la familia, su familia. La Escritura dice en el 5:8 de 1 Timoteo que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Así que Jesús quiso proveer antes de morirse para su madre. ¿A quién iba a dejar si sus hermanos se habían ido? No estaban con él. Pero estaba ahí Juan, el discípulo amado. Y quiso entablar y quiso engarzar, por decir así, a su madre María con este discípulo amado, que era un verdadero creyente, era apóstol de Jesucristo, seguidor de Jesucristo y de las enseñanzas de Cristo. Qué bonito es cuando tenemos amistades, usted como familia, usted como madre, usted como padre, como hijo, tiene familia que es cristiana y que son, o tiene amigos cristianos y tiene cristianos como amigos, porque de esa manera serán una familia verdadera en Cristo Jesús. Hay familiares que a veces no tienen a Cristo, y usted que me está escuchando, si no tiene a Cristo, usted no puede ayudar a su familia. ¿Por qué? Porque usted está al lado del mal, no ha reconocido al Mesías como el verdadero ser que puede salvarle y darle sabiduría, inteligencia y darle una moral correcta y darle a usted esas leyes y mandamientos que Dios quiere que tenga usted para su felicidad. Usted no puede ayudar a su familia. Sin Cristo usted no puede vivir una vida plena realmente en esta vida. Pero vea lo que dice este pasaje. Aquí Jesús le dice a su madre: madre, he ahí tu hijo. Y le dice a Juan: he ahí tu madre. En otras palabras, quiso dejar establecida la vida de María
en las manos de un hombre de Dios. Y dice la Biblia, y desde ese entonces, desde ese momento en que le dijo las palabras, dice que cuando se fueron de allí, de ese lugar, ya Juan recibió a la mamá de Jesús en su casa. Vivieron juntos, por supuesto, como madre e hijo. Eso es importante entenderlo. De tal manera que ya entonces Jesús proveyó para la familia. Jesús siempre provee para la familia. Dios quiere una familia feliz. De hecho, en la sociedad, los que componen la sociedad es la familia. Si la familia es raquítica y endeble y inmoral, y la familia es pleitista, y la familia es grosera, y la familia ahí practica el ladronismo y el odio y el rencor y el pleito ahí con su mujer y su marido, será una familia destruida, una familia que no está ayudando a la sociedad, una familia empedernida. Pero si tú conoces las leyes de Dios, si tienes a Jesús en tu corazón, entonces Dios te va a dar sabiduría por la palabra para ser un mejor esposo, mejor esposa, mejor madre, mejores hijos, mejores familias en medio de esta sociedad tan corrupta y tan malvada que hay. Deben de comprender eso. Eso es lo que quiso Dios hacer con su familia. Muy bien, número 4. La palabra, una palabra preciosa, la palabra de soledad. Hay un pasaje en las Escrituras que quiero que vayamos a ello, y es el libro de Mateo 27, 46. Retrocedemos un poco, Mateo 27, versículo 46. Escuche. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vea usted en este pasaje. Aquí Jesús estaba sintiendo una soledad terrible porque Dios lo abandonó. No que Dios no estuviese a su alcance. El Padre estaba a su alcance, pero como estaba cargando el pecado de todo el mundo sobre Jesús, es lo que el Padre no quiso ver. El pecado que cargaba sobre Jesús de todo el mundo, porque Él llevó nuestras cargas. Él pagó el precio de todos nuestros pecados, de toda la raza humana en Él, por su sacrificio. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo quitó con su muerte, pero allí Dios no es que no estuviera allí, sino que no quiso atenderlo, lo abandonó. Y cuando sentimos el abandono de Dios, la soledad de Dios, es lo más terrible que pueda haber. Por eso yo a usted le digo estas cosas. No sea desobediente, obedezca a Dios, porque Dios le ama a usted. Y Jesús ya murió por usted para salvarle del pecado y de la muerte eterna. ¿Cómo le va a salvar del pecado? Su sangre nos limpia de todo pecado, dice la Biblia en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versos 7, 8 y 9. Usted es un pecador como yo. Pero cuando venimos a Cristo, Él carga los pecados. Por la fe, Él los carga sobre Él y me libera a mí del pecado. Cuenta, borrón y cuenta nueva. En Cristo somos nueva criatura. Dice la Biblia en el capítulo 5, 7, 2 de los Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. El pecado ya te queda atrás. Todas son cosas nuevas. Hay un modo diferente, la mente nueva, un corazón nuevo, actitudes nuevas, una vida completamente nueva para hacer lo que dije hace un momento. Mejor padre, mejor madre, mejor hijo, mejor familia en Cristo Jesús. Está demostrado. Los que creemos en Cristo vivimos una vida feliz, una vida buena, una vida armoniosa, una vida de equilibrio en nuestro diario vivir con nuestra familia. Solo Jesús puede hacer ese cambio en tu vida. ¿Tu religión ha hecho algún cambio? Si no la ha hecho, ese no es el Jesús que está en ti haciendo algo. Tienes que recibirlo a Él como Salvador personal para que por medio de Él y su palabra puedas encontrarte con Él y tener una nueva forma de vivir para que seas feliz con tu familia. Muy bien, y aquí Jesús dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Es una palabra de tipo hebraica o aramea en el pasaje de Mateo, en este caso en arameo, que está diciendo y traduciendo es,
Señor, Señor, Padre mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es una palabra profética en el capítulo 22 del libro de los Salmos. Salmo 22 dice exactamente esas palabras en el verso 1 en la versión Reina Valera. Es una palabra profética que iba a decir Jesús y lo dijo en el momento de estar en la cruz, allí sufriente. Entonces aquí lo que entendemos es, si tenemos a Dios, no estaremos desamparados. Dios estará con nosotros. Jesús lo prometió. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hay momentos difíciles que te encuentras, que Dios quiere probarte, como el caso de Jesús. Pero Él está contigo todos los días. Amado hermano, sigue a Cristo. Siempre, siempre Él estará contigo. ¿Tienes aflicciones? ¿Tienes problemas? ¿Dificultades? Como el caso de Jesús ahorita muriendo en la cruz del Calvario, porque Dios lo determinó así. Él tomó su propia vida para darla por el mundo. Un amor sacrificial. Sacrifícate tú por tu familia, por tu esposa, por tus hijos. Ora por ellos. Busca a Dios. Siempre ve a la casa de Dios. Siempre ayuna. Siempre está en constante cercanía de Dios, para que de esa manera seas fortalecido, aún en el momento de la muerte, como el caso de Jesús. ¡Qué bendición! La obediencia trae provecho y beneficio. Número 5. La palabra de sufrimiento. Vamos a la escritura en el libro de Juan 19, 28. Dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. La palabra de sufrimiento. Qué gran sufrimiento sentía Jesús. Un gran calor abrasador, porque Jesús fue colgado, dice la escritura, a la hora sexta. En el calendario judío, la hora sexta, comenzando desde las 6 de la mañana hasta las 12, son 6 horas, la hora sexta. A mediodía exactamente fue crucificado el Mesías en el madero. Y pasó 3 horas hasta la hora novena. En la hora novena fue que Él murió. Pero aquí observamos que durante ese trayecto hay un momento en que Él sintió sed. Una sed abrasadora. Uno, por la pérdida de sangre. Estaba completamente perdiendo sangre y de esa manera el cuerpo necesitaba líquido. Estaba perdiendo líquido. Y sintió sed. ¿Qué le dieron a beber? Vinagre. Eso aumentó más el calor en su cuerpo y lo rechazó. De tal manera pues que vean el suplicio que hicieron con él. Tengo sed. El momento del sufrimiento extremo, un sufrimiento terrible. Jesús sufrió por ti y por mí, teniendo esa sed. Pero Jesús expresa esa palabra y podemos comprenderla nosotros en el ámbito no solo físico, porque ciertamente nosotros, si tenemos sed, tomamos agua del botellón o tomamos agua de la fuente, de donde sea, o compramos una botellita de agua y tomamos para calmar la sed cuando tenemos sed. Pero eso es una sed física. Quiero explicar rápidamente en el capítulo 4, ya del verso 12, 13, 14 del el libro de San Juan, cuando nos habla de la mujer samaritana. En los versos anteriores habla de que Jesús llegó con sed a Sicar y había allí un pozo allí que habían hecho de Jacob, allí, ya estaba allí. Y llega una mujer allí rápidamente y le pide de Jesús de beber, dame agua. Y pues no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo. Y Jesús le dije, si tú supieras quién te pide de beber, tú le darías a él y él te daría agua viva. Se extrañó la mujer de aquella pregunta. ¿Qué Jesús le quiso decir? Jesús le hablaba no solo de la sed, pidiéndole un vaso de agua, un poco de agua para beber por el calor que sentía él, y que ella era mucho calor, el sol estaba en el cenit, estaba ahí fuerte. De tal manera pues que Jesús le expresó ahora no solo la sed física que siente una persona, sino la sed espiritual. Ciertamente la Escritura nos habla en el 42 del libro de Salmos acerca de un animalito
Un animalito que llega a beber y Jesús expresa eso. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. La sed de Dios. En el 6:35 del libro de San Juan dijo Jesús: de cierto te digo que el que bebiere del agua que le daré, pues, realmente es el agua que salta para vida eterna. Es el agua de vida. El que bebiere del agua que yo le daré, como dice el 4:14 de San Juan, también en ese verso del 6:35 dice: no tendrás sed jamás. Es una fuente bendita de salvación. Qué bendición, qué terrible sufrimiento pasó, pero qué bendición que su sufrimiento me trajo a mí la paz. Nos trajo la paz y la alegría y la bonanza y el gozo de vivir en Cristo. Número 6, la palabra de triunfo. Juan 19:30, vea usted lo que dice. Dijo: consumado es. Tomó vinagre y dijo: consumado es. ¿Qué palabra? La palabra de consumado es quiere decir se acabó, se terminó. He acabado la misión de llevar al mundo la palabra y la misión de morir por todo el mundo. Consumado es quiere decir se acabó todo. He terminado todo lo que quise. Y eso es lo que pasa. A la hora de morir podemos decir como San Pablo: he acabado la carrera, he terminado todo, solo me espera la corona que me dará el juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Eso es lo que ganó Jesús. Él ganó precisamente por haber terminado la carrera, haber terminado todo, cumplido el propósito de Dios, del Padre. Ganó por haber hecho todo en obediencia. Ganó precisamente el ser Señor de señores y Rey de reyes. Eso lo ganó por su obediencia, por la muerte hasta de cruz. Él ganó el ser Señor ahora de todo el universo. Gloria al Señor. Número último, la palabra de dependencia. Vamos a Lucas 23:46. Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La palabra de dependencia, aquí entendemos que dependía del Padre. Padre, cuando hablamos de Él es mi Padre, Dios es mi Padre, entonces yo soy su hijo. Y por ende, como es mi papá, yo le obedezco. Hay mucha gente que cree en Dios y creen que Él es su Padre, pero no le obedecen. Es lo que dijo Jesús en vida, en el 6:46 de Lucas. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? ¿Y de qué sirve que tú creas que Dios es el Padre? Y que Jesús es el Hijo, y que el Espíritu Santo es el Consolador. ¿Y de qué sirve eso si no obedeces? Tienes que aprender a hacer en obediencia. Jesús por eso ganó el nombre de Señor, porque en obediencia murió hasta muerte de cruz y anduvo haciendo milagros, prodigios, maravillas, portándose bien, no pecó. Si tú estás en pecado y crees que Dios es tu Padre y Jesús es tu Salvador y andas en el pecado y practicas el pecado, no eres de Dios, eres del diablo, dice el 3:8 de Primera de Juan. El que practica el pecado es del diablo. Si tú eres un borracho, un pedernido, estás en pecado viviendo en maldad y eres un adúltero, un afeminado y eres una persona que pelea con tu mujer y estás ahí viviendo en groserías y maldices a diestra y siniestra y eres murmurador, detractor, injurioso, blasfemo, sediento al Padre, ingrato, impío, intemperante, cruel, aborreceros de Dios, infatuados, necios, desleales, y ya no sigo más. Es mucho lo que hay de pecado. Si estás viviendo en una vida de pecado, no eres de Dios, eres del diablo. Pero Jesús era una persona dependiente de Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Encomendó su espíritu humano, no el espíritu de Dios. No, el espíritu de Él, porque Jesús tenía 3 partes como nosotros, cuerpo, alma y espíritu. Su espíritu va a quien lo dio. Así que volvió al Padre su espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. Lo que dice el capítulo 12 del libro de Eclesiastés, verso 7. Que dice que el espíritu va a quien lo dio. Así que recibió el Padre el espíritu humano de Jesús. Para que cuando muera, y Él murió y se expiró, exhaló completamente su parte espiritual y la recibió el Padre.
Pero aquí vemos la dependencia. Aprende a depender de Dios. Si dependes de Dios, crees en Dios, debes de obedecerle. La obediencia es mejor que cualquier sacrificio. ¿De qué sirve que allí dejas a los pobres y a los menesterosos y des ofrendas y ayunes y hagas tantos sacrificios? Algunos en la religión hasta dan sus azotes y se sacrifican o se golpean con algo. ¿Y de qué sirve si no obedeces? La obediencia es mejor que cualquier sacrificio. Aprende a depender de Dios. Y es lo que Dios desea. Dios te bendiga en esta oportunidad y no te olvides. Tenemos el tema que estamos tratando del reino. Hoy hemos visto parte de este reino en la profecía mesiánica. Así que no te olvides, viene un tema muy importantísimo acerca del reino, que es precisamente lo que es el reino en el sistema mundial. Un tema interesante para tu vida. No te olvides de darle like. Por favor, suscríbete y dale la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos y compártelo a quien lo necesite, por favor. Eso es. Así que Dios te bendiga en abundancia y Dios te prospere en esta oportunidad. Hasta la próxima, amigo y hermano.